Imagina un grupo de guerreros tan letales que podían matar sin hacer ruido, tan disciplinados que preferían el suicidio antes que la captura, y tan temidos que incluso los emperadores temblaban al escuchar su nombre. Los ninja del antiguo Japón no eran simples asesinos, eran maestros del espionaje, expertos en venenos y especialistas en guerra psicológica. Y lo más sorprendente, muchos de sus secretos siguen siendo un misterio hasta hoy. Pero los ninjas son solo el comienzo de nuestra historia. A lo largo de los siglos, diferentes civilizaciones crearon fuerzas especiales de élite que cambiaron el curso de la historia. Guerreros cuyas hazañas parecen imposibles incluso con la tecnología moderna. Los espartanos, por ejemplo, comenzaban su entrenamiento a los 7 años. Los niños eran separados de sus familias y sometidos a un régimen brutal que incluía combates a muerte entre compañeros. Solo los más fuertes sobrevivían para convertirse en guerreros. Pero lo más impactante no era su entrenamiento físico, sino su condicionamiento mental. Un papiro egipcio describe cómo 300 espartanos enfrentaron a un ejército persa de más de 100.000 hombres en las Termópilas. Lo sorprendente no es que lucharan, es que cuando se les ofreció rendirse, respondieron con una frase que se haría legendaria: «Ven a tomarlas», refiriéndose a sus armas. Sabían que iban a morir, pero el concepto de rendirse ni siquiera existía en su mente. Pero los espartanos no eran los únicos guerreros de élite del mundo antiguo. En las profundidades de los bosques germánicos, existía un grupo de guerreros tan temibles que incluso los romanos, dueños del ejército más poderoso de su tiempo, les temían: los berserkers. Estos guerreros nórdicos entraban en un estado de frenesí de batalla tan intenso que parecían inmunes al dolor. Los registros históricos describen cómo continuaban luchando incluso después de recibir heridas mortales. Algunos relatos mencionan berserkers que seguían combatiendo con flechas atravesando sus cuerpos o incluso después de perder extremidades. Lo más inquietante de los berserkers no era su ferocidad en batalla, sino cómo alcanzaban este estado de furia combativa. Los investigadores modernos creen que utilizaban una combinación de rituales, hongos alucinógenos y técnicas de respiración para entrar en un trance de batalla. Durante este trance, perdían todo sentido de autopreservación y se convertían en máquinas de matar perfectas. En el otro extremo del mundo, en las selvas de América Central, los guerreros águila aztecas desarrollaron un sistema de combate tan efectivo que podían derrotar a enemigos mucho mejor armados. Su entrenamiento comenzaba en la infancia y solo 1 de cada 20 candidatos sobrevivía para convertirse en guerrero de élite. Los guerreros águila no solo eran expertos en combate, eran maestros del terror psicológico. Sus trajes, diseñados para parecer águilas, estaban hechos con plumas reales y tenían mecanismos ocultos que producían sonidos similares a los gritos de estas aves rapaces. El efecto en el campo de batalla era devastador. Los enemigos a menudo huían antes de que comenzara el combate real. Pero quizás las fuerzas especiales más letales del mundo antiguo fueron los inmortales persas. Este grupo de élite de 10.000 guerreros recibía su nombre porque su número nunca cambiaba. Cuando un inmortal caía en batalla, era inmediatamente reemplazado por un guerrero de reserva previamente entrenado. El efecto psicológico era aterrador. No importaba cuántos mataras, siempre quedaban exactamente 10.000. Los inmortales no solo eran guerreros excepcionales, eran expertos en guerra psicológica y operaciones encubiertas. Cada unidad incluía espías e informantes que se infiltraban en territorio enemigo meses antes de una batalla. Cuando los inmortales atacaban, ya conocían cada debilidad y punto vulnerable de sus objetivos. La efectividad de los inmortales no solo residía en su número constante, sino en su capacidad de adaptación. Cada guerrero estaba entrenado en múltiples armas y tácticas. Podían luchar como infantería pesada, arqueros montados o asesinos sigilosos, según la situación lo requiriera. Este nivel de versatilidad era inaudito en el mundo antiguo. En las estepas de Asia Central, los arqueros mongoles desarrollaron habilidades que parecen imposibles incluso con la tecnología moderna. Podían disparar flechas con precisión mortal mientras cabalgaban a toda velocidad, utilizando una técnica que les permitía soltar hasta 6 flechas en el tiempo que un arquero europeo tardaba en disparar una. Lo más impresionante de los arqueros mongoles era su capacidad para calcular trayectorias complejas instantáneamente. Podían disparar flechas que describían arcos imposibles para golpear objetivos detrás de obstáculos. Los registros históricos describen cómo podían acertar a blancos que ni siquiera podían ver, calculando el tiro basándose en el sonido y el viento. En la antigua China, los monjes Shaolin desarrollaron un sistema de combate tan avanzado que sigue siendo estudiado hoy en día. Pero lo que pocos saben es que estos monjes no eran simplemente artistas marciales,
eran una fuerza de élite que realizaba misiones secretas para el emperador. Los Shaolin combinaban técnicas de combate letales con un control mental extraordinario. Podían ralentizar su respiración hasta parecer muertos, infiltrarse en fortalezas consideradas impenetrables y ejecutar asesinatos que parecían muertes naturales. Sus técnicas de camuflaje eran tan avanzadas que podían permanecer inmóviles durante días, confundiéndose con estatuas o elementos del paisaje. En el antiguo Egipto, los Medjay no eran simples guardias del faraón, eran una fuerza de operaciones especiales que protegía los secretos más oscuros del imperio. Su entrenamiento incluía técnicas de combate en el desierto que les permitían sobrevivir en condiciones que matarían a guerreros ordinarios. Los Medjay dominaban el arte de la guerra en el desierto de una manera que ninguna otra fuerza militar ha igualado. Podían moverse silenciosamente sobre la arena, rastrear objetivos a través de tormentas de arena y luchar eficazmente en la oscuridad total. Sus técnicas de supervivencia en el desierto eran tan avanzadas que podían operar durante semanas sin suministros externos. Los desafíos que enfrentaban estos guerreros de élite iban mucho más allá del combate físico. Cada grupo desarrolló estrategias únicas para superar obstáculos que parecían imposibles. Los ninja, por ejemplo, no solo eran asesinos, eran maestros del engaño y la infiltración. Desarrollaron técnicas de disfraz tan avanzadas que podían hacerse pasar por monjes, comerciantes o incluso nobles enemigos durante meses sin ser descubiertos. Un registro histórico describe cómo un solo ninja logró infiltrarse en un castillo fortificado haciéndose pasar por un sirviente, y pasó 3 meses recopilando información antes de asesinar a su objetivo. Lo más impresionante de los ninja era su arsenal de herramientas especializadas. Desarrollaron venenos que podían matar sin dejar rastro, polvos que creaban distracciones y hasta dispositivos primitivos de respiración subacuática. Cada ninja era también un maestro químico y artesano, capaz de fabricar sus propias herramientas según la misión lo requiriera. Los asesinos de la antigua Persia llevaron el arte del asesinato político a nuevos niveles. Su estrategia más efectiva era la paciencia extrema. Podían pasar años preparando un solo asesinato, infiltrándose lentamente en la estructura de poder de su objetivo hasta alcanzar una posición de confianza. Los métodos de los asesinos eran tan sofisticados que cambiaron la forma de hacer política en el mundo antiguo. Un caso documentado describe cómo lograron colocar a uno de sus agentes como jardinero en el palacio de un sultán. Durante 3 años, el asesino cuidó meticulosamente los jardines, ganándose la confianza de todos. Su objetivo nunca sospechó que cada planta que había cultivado era parte de un elaborado plan. Cuando las flores correctas florecieron, sus polen combinados crearon un veneno letal que parecía una muerte natural. Los guerreros fantasma de la antigua China representaban otro nivel de guerra psicológica. Estos soldados de élite se especializaban en operaciones nocturnas y utilizaban tácticas de terror que desmoralizaban ejércitos enteros antes de la batalla. Pintaban sus cuerpos con pintura fosforescente y utilizaban instrumentos especiales que producían sonidos inquietantes que parecían venir de todas direcciones. La efectividad de los guerreros fantasma residía en su comprensión de la psicología del miedo. Sabían que un ejército aterrorizado era más fácil de derrotar que uno bien armado. Sus tácticas incluían dejar mensajes crípticos en los campamentos enemigos, crear ilusiones de fantasmas usando humo y espejos, y realizar ataques fantasma donde nadie resultaba herido pero todos quedaban convencidos de haber visto demonios. Los guardianes del templo de Egipto desarrollaron técnicas de combate basadas en animales sagrados. Solo estudiaban los movimientos de cobras, leones y halcones. Literalmente vivían con estos animales durante años para comprender perfectamente sus tácticas de caza. El resultado era un estilo de lucha impredecible y letal que confundía incluso a los guerreros más experimentados. Lo más impresionante de los guardianes del templo era su capacidad para combinar diferentes estilos animales en medio del combate. Podían pasar de la paciencia acechante de una cobra al ataque explosivo de un león en una fracción de segundo. Los registros describen cómo un solo guardián podía enfrentarse a múltiples oponentes, adaptando su estilo para contrarrestar las fortalezas de cada enemigo. Los inmortales persas enfrentaban un desafío único. Mantener su número exacto de 10.000 guerreros requería un sistema de entrenamiento y reemplazo increíblemente eficiente. Mantenían una academia sombra donde los candidatos se entrenaban constantemente, listos para tomar el lugar de cualquier caído. La presión psicológica era intensa. Estos guerreros de reserva sabían que su momento de gloria solo llegaría con la muerte de un compañero. El entrenamiento de los inmortales incluía técnicas de supervivencia extrema. Debían poder marchar durante días sin agua, combatir en cualquier terreno y clima,
y mantener la disciplina de formación incluso en las condiciones más caóticas. Un registro describe cómo una unidad de inmortales marchó 3 días a través de una tormenta de arena sin perder su formación perfecta. Los Hwarang de la antigua Corea desarrollaron un código de honor tan estricto que preferían el suicidio antes que fallar en una misión. Pero lo verdaderamente único de los Hwarang era su entrenamiento en las artes. Cada guerrero debía ser también poeta, músico y artista. Creían que esta educación integral los hacía más letales, ya que podían pensar creativamente en el campo de batalla. La versatilidad de los Hwarang era legendaria. Podían pasar de recitar poesía en un banquete real a asesinar silenciosamente a un espía enemigo en cuestión de minutos. Sus habilidades artísticas también le servían como cobertura perfecta. ¿Quién sospecharía que el músico itinerante era en realidad un asesino de élite? Los hijos de Ares, una unidad de élite griega poco conocida, se especializaban en misiones suicidas. Su entrenamiento psicológico era tan intenso que literalmente no sentían miedo. Los registros describen cómo estos guerreros realizaban hazañas aparentemente imposibles, como nadar en aguas infestadas de tiburones o escalar acantilados sin equipo, simplemente porque no procesaban el peligro como lo haría una persona normal. Los hijos de Ares desarrollaron tácticas de combate que parecían suicidas pero eran sorprendentemente efectivas. Una de sus estrategias más famosas era el abrazo de la muerte. Se aferraban a un enemigo con armadura pesada y se lanzaban juntos al mar. El enemigo se hundía por el peso de su armadura, mientras el hijo de Ares, entrenado en técnicas especiales de natación, sobrevivía. Los lanceros sagrados de Tebas representaban otro tipo de unidad de élite. Este batallón estaba formado exclusivamente por parejas de amantes, basándose en la creencia de que los guerreros lucharían más ferozmente para proteger a sus seres amados. La efectividad de esta unidad era tan notable que permanecieron invictos durante décadas, hasta que fueron completamente aniquilados en una batalla final donde eligieron morir juntos antes que rendirse. Las tácticas de los lanceros sagrados revolucionaron la guerra antigua. En lugar de luchar en formaciones tradicionales, desarrollaron un sistema donde cada pareja de guerreros operaba como una unidad independiente pero coordinada. Este nivel de flexibilidad táctica era inaudito en su época y les permitía adaptarse rápidamente a cualquier situación de batalla. Los guardianes de las sombras del antiguo Vietnam desarrollaron técnicas de camuflaje tan avanzadas que podían permanecer ocultos en plena vista. Utilizaban una combinación de pintura corporal, vegetación y técnicas de control respiratorio que les permitía confundirse completamente con su entorno. Hay registros de unidades enteras de soldados enemigos pasando a centímetros de un guardián sin detectarlo. La verdadera genialidad de los guardianes de las sombras estaba en su comprensión del comportamiento humano. Sabían que el ojo humano está programado para detectar movimiento y formas reconocibles, por lo que desarrollaron técnicas de movimiento que imitaban los patrones naturales del viento en la vegetación. Los momentos clave que definieron la leyenda de estas fuerzas especiales antiguas a menudo ocurrieron en circunstancias extraordinarias. Un ejemplo sorprendente ocurrió durante la invasión mongola de Japón, cuando un grupo de solo 27 ninja logró detener el avance de un ejército de 3.000 guerreros mongoles. Los ninja no lo hicieron a través del combate directo. Utilizaron una combinación brillante de guerra psicológica y sabotaje. Durante 3 noches consecutivas, se infiltraron en el campamento mongol y dejaron evidencia de maldiciones y demonios. Envenenaron suministros de agua, plantaron rumores de enfermedades misteriosas y crearon ilusiones usando fuegos artificiales primitivos y sustancias químicas que producían luces extrañas. Para la 4ª noche, el ejército mongol estaba tan aterrorizado que cuando los ninja finalmente atacaron, usando máscaras demoníacas y armas que producían sonidos inquietantes, los invasores huyeron en pánico. Este incidente demostró cómo un pequeño grupo de guerreros especializados podía derrotar a un ejército superior utilizando tácticas psicológicas avanzadas. En Grecia, los 300 espartanos en las Termópilas no solo realizaron una hazaña militar, ejecutaron una operación psicológica magistral. Cada aspecto de su última batalla fue coreografiado no solo para infligir bajas, sino para crear una leyenda que inspiraría a generaciones futuras. Los espartanos en las Termópilas utilizaron el terreno y la psicología de manera magistral. Antes de la batalla final, realizaron algo que desconcertó completamente a los persas. Se detuvieron a peinarse y arreglarse el cabello. Este acto aparentemente trivial era en realidad una poderosa declaración psicológica. Estaban preparándose para su encuentro con la muerte como si fuera una ceremonia sagrada. La forma en que los espartanos manejaron su última batalla cambió la forma de ver el sacrificio militar.
Cuando el ejército persa disparó tantas flechas que oscurecieron el sol, el general espartano Dieneques simplemente comentó: «Excelente, así lucharemos a la sombra». Esta respuesta no solo elevó la moral de sus hombres, sino que se convirtió en un símbolo eterno de valentía frente a probabilidades imposibles. Los inmortales persas tuvieron su momento más impresionante durante la toma de Babilonia. En lugar de asaltar las murallas inexpugnables de la ciudad, un pequeño grupo de inmortales se infiltró a través del sistema de alcantarillado. Durante meses, habían estudiado los patrones de las mareas del río Eufrates y su efecto en los túneles subterráneos. La operación requería una precisión perfecta. Los inmortales tenían que contener la respiración durante largos periodos mientras navegaban por túneles inundados, orientándose únicamente por el tacto en la oscuridad total. Un error de cálculo significaba la muerte por ahogamiento. Sin embargo, lograron abrir las puertas desde dentro, permitiendo que el ejército principal entrara en una ciudad que se creía imposible de conquistar. Los berserkers vikingos protagonizaron uno de los momentos más impactantes de la historia militar antigua durante la batalla de Stamford Bridge. Un solo berserker defendió un puente estrecho contra todo un ejército inglés durante varias horas, permitiendo que sus compañeros se reagruparan. Los registros indican que mató a más de 40 enemigos antes de ser finalmente derrotado. Lo verdaderamente asombroso del berserker de Stamford Bridge no fue solo el número de enemigos que mató, sino cómo lo hizo. Testigos describieron cómo parecía ignorar heridas que habrían matado a un hombre normal. Incluso después de ser atravesado por varias lanzas, continuó luchando. Su resistencia sobrehumana se convirtió en leyenda y cambió la percepción de lo que un solo guerrero podía lograr. Los monjes Shaolin demostraron su valía de manera espectacular durante la rebelión contra la dinastía Yin. Un grupo de solo 5 monjes fue enviado a proteger al futuro emperador, quien era entonces un niño. Durante 3 días y 3 noches, los monjes lucharon contra oleadas continuas de asesinos, utilizando técnicas que parecían desafiar las leyes de la física. Lo más impresionante de la defensa Shaolin no fue su habilidad de combate, sino su resistencia. Los monjes se turnaban para meditar mientras los otros luchaban, utilizando técnicas de control mental para mantenerse alertas y efectivos sin dormir. Esta demostración de resistencia mental y física combinada estableció un nuevo estándar para las fuerzas especiales. Los guerreros águila aztecas tuvieron su momento más glorioso durante la defensa de Tenochtitlán. Un pequeño grupo de estos guerreros de élite logró infiltrarse en el campamento español y robar varios cañones, utilizando sus trajes de águila para camuflarse en la oscuridad. La operación fue tan sigilosa que los españoles no descubrieron el robo hasta el día siguiente. La hazaña de los guerreros águila fue especialmente notable porque nunca antes habían visto cañones. Sin embargo, no solo lograron robarlos, sino que aprendieron a usarlos contra sus antiguos dueños. Esta capacidad de adaptación y aprendizaje rápido demostró por qué eran considerados guerreros de élite. Los asesinos persas cambiaron el curso de la historia con una sola operación perfectamente ejecutada. Un asesino se infiltró en el campamento de Saladino, el poderoso líder musulmán, y dejó una nota sobre su almohada junto con un pastel envenenado. El mensaje era claro: podrían haberlo matado si hubieran querido. Este acto de guerra psicológica fue tan efectivo que Saladino inmediatamente buscó la paz con los asesinos. La infiltración en el campamento de Saladino fue una obra maestra de planificación y ejecución. El asesino había pasado meses preparándose, estudiando cada detalle del campamento y las rutinas de los guardias. Lo más impresionante fue que logró entrar y salir sin matar a nadie. El objetivo era demostrar que podrían haber matado si hubieran querido, una forma mucho más sofisticada de guerra psicológica. Los Medjay egipcios protagonizaron uno de los rescates más audaces de la historia antigua. Cuando un grupo de ladrones de tumbas secuestró a varios sacerdotes importantes, los Medjay rastrearon a los bandidos a través del desierto durante días. Lo extraordinario no fue solo que encontraron a los secuestradores en el vasto desierto, sino cómo realizaron el rescate. En lugar de un ataque directo, los Medjay utilizaron el desierto mismo como arma. Manipularon las dunas para crear espejismos y usaron técnicas especiales para hacer que sus voces parecieran venir de todas direcciones. Los bandidos, convencidos de que estaban rodeados por un ejército de demonios del desierto, liberaron a los sacerdotes y huyeron aterrorizados. Los Huerán coreanos demostraron su valía durante una invasión china. Un pequeño grupo de estos guerreros se infiltró en el campamento enemigo haciéndose pasar por artistas itinerantes. Durante su actuación ante los generales chinos, sus instrumentos musicales se revelaron como armas ocultas. En cuestión de minutos,
La cadena de mando enemiga fue eliminada, sembrando el caos en el ejército invasor. La brillantez de la Operación Hwoarang residía en su perfección artística. Los guerreros no solo se hicieron pasar por músicos, eran músicos reales, capaces de tocar piezas complejas mientras evaluaban a sus objetivos. Su actuación fue tan convincente que incluso mientras desenvainaban sus armas ocultas, algunos espectadores seguían aplaudiendo, pensando que era parte del espectáculo. El legado de estas antiguas fuerzas especiales sigue vivo en las tácticas y estrategias militares modernas. Los Navy SEALs estudian las técnicas de infiltración de los ninja, mientras que las fuerzas especiales rusas Spetsnaz incorporan elementos del entrenamiento psicológico de los berserkers. Las técnicas de camuflaje desarrolladas por los guerreros fantasma chinos han evolucionado hasta convertirse en la base del moderno camuflaje militar. Su comprensión de cómo engañar al ojo humano fue tan avanzada que muchos de sus principios básicos siguen siendo válidos incluso contra la tecnología de detección moderna. El entrenamiento mental de los Shaolin ha influido profundamente en los programas modernos de fuerzas especiales. Su método de combinar meditación con entrenamiento físico intenso se utiliza actualmente en unidades de élite de todo el mundo. Los instructores militares han descubierto que estas técnicas antiguas son sorprendentemente efectivas para ayudar a los soldados a mantener la calma en situaciones de combate extremas. La guerra psicológica de los asesinos persas también tiene ecos en las operaciones modernas. Sus técnicas de infiltración a largo plazo y manipulación psicológica son estudiadas por agencias de inteligencia actuales. La idea de que el miedo puede ser un arma más efectiva que la violencia directa sigue siendo un principio fundamental en las operaciones especiales. Los métodos de entrenamiento físico de los espartanos han influido en programas modernos de preparación militar. El concepto de exponer a los soldados a condiciones extremas para fortalecer tanto su cuerpo como su mente es una práctica común en las fuerzas especiales actuales. Incluso el famoso infierno de los Navy SEALs tiene similitudes sorprendentes con el agoge espartano. La técnica de los inmortales de mantener un número constante de guerreros ha evolucionado hasta convertirse en el moderno sistema de rotación de unidades militares. La idea de tener siempre fuerzas frescas y entrenadas listas para el despliegue es fundamental en la doctrina militar contemporánea. Los métodos de supervivencia de los Medjay siguen siendo estudiados por las unidades de operaciones especiales en el desierto. Sus técnicas para encontrar agua, navegar por el terreno y moverse sin ser detectados han demostrado ser invaluables en conflictos modernos en Oriente Medio. El entrenamiento integral de los Hwoarang, que combinaba artes marciales con educación artística y cultural, ha influido en programas modernos que buscan desarrollar guerreros completos. Muchas unidades de élite actuales incluyen entrenamiento en idiomas, cultura y diplomacia, reconociendo que la inteligencia y la adaptabilidad son tan importantes como la fuerza física. Las tácticas de asalto marítimo de los vikingos han evolucionado hasta convertirse en las modernas operaciones anfibias. Sus técnicas para coordinar ataques rápidos desde el agua siguen siendo relevantes, especialmente en operaciones de fuerzas especiales costeras. Los métodos de entrenamiento con armas de los guerreros águila aztecas han influido en las técnicas modernas de combate cuerpo a cuerpo. Su enfoque en usar el peso y la fuerza del oponente en su contra se refleja en los sistemas de combate cuerpo a cuerpo utilizados por las fuerzas especiales actuales. La disciplina mental de los ninja ha dejado un legado duradero en el entrenamiento de inteligencia militar. Sus técnicas para mantener la calma bajo presión extrema y su capacidad para mantener identidades encubiertas durante largos periodos son estudiadas por agencias de inteligencia modernas. El concepto de unidades pequeñas y altamente especializadas, popularizado por estos antiguos guerreros de élite, es ahora un pilar fundamental de las operaciones militares especiales. La idea de que un pequeño grupo de combatientes bien entrenados puede lograr lo que un ejército entero no puede sigue siendo válida. Las técnicas de interrogatorio y recopilación de información de los asesinos persas han influido en los métodos modernos de inteligencia. Su comprensión de la psicología humana y su habilidad para extraer información sin recurrir a la tortura física son especialmente relevantes en la actualidad. El sistema de comunicación no verbal desarrollado por los guerreros fantasma sigue siendo estudiado. Sus métodos para coordinar operaciones complejas, sin hacer ruido, han evolucionado hasta convertirse en los modernos sistemas de señales tácticas utilizados por las fuerzas especiales. El legado más importante de estos antiguos guerreros de élite no son sus técnicas específicas, sino sus principios fundamentales, la importancia del entrenamiento mental junto con el físico, la superioridad de la habilidad sobre el número, y la efectividad de la guerra psicológica sobre la fuerza bruta. En la actualidad, cada vez que una unidad de fuerzas especiales realiza una operación encubierta exitosa,
está siguiendo los pasos de estos antiguos guerreros. Cuando los Navy SEALs se infiltran silenciosamente en territorio enemigo, están utilizando principios que los ninja perfeccionaron hace siglos. Cuando los británicos realizan operaciones en el desierto, están aplicando técnicas que los Medjay desarrollaron hace milenios. Pero quizás la lección más valiosa que nos dejaron estos guerreros antiguos es la comprensión de que la verdadera fuerza no reside en el número de soldados o la calidad de sus armas, sino en su entrenamiento, disciplina y determinación. Como demostró el berserker solitario en Stamford Bridge o los 300 espartanos en las Termópilas, un pequeño grupo de guerreros altamente entrenados y motivados puede cambiar el curso de la historia. En un mundo donde la tecnología militar avanza constantemente, los principios básicos establecidos por estas antiguas fuerzas especiales siguen siendo sorprendentemente relevantes. La combinación de fuerza física, disciplina mental y guerra psicológica que perfeccionaron sigue siendo la base del entrenamiento de las fuerzas especiales modernas. Su legado nos recuerda que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, la guerra sigue siendo fundamentalmente un conflicto humano. Las cualidades que hicieron grandes a estos guerreros antiguos, valor, astucia, disciplina y determinación, siguen siendo tan importantes hoy como lo fueron hace miles de años.